El día de hoy, al recibir Trump al presidente de Sudáfrica, le preguntó sobre el genocidio blanco. Es el último mito gordo del racismo estadounidense, el genocidio blanco en Sudáfrica. No sé qué tanto haya de realidad en ello, creo que menos de lo que dicen, pero puede haber algo y que hay que verlo. Pero para Donald Trump esto es una bendición porque le sustenta su campaña contra la diversidad, inclusión, eh, diversidad, igualdad e inclusión, o equidad e inclusión, la DEI, porque él lo que quiere es que sean excluidos de todo, mujeres, altersexuales y personas de color, inmigrantes y negros y demás, para que todo se le dé solamente a hombres blancos. Porque si tú le das un puesto de trabajo a una persona que no sea un hombre blanco, estás haciendo políticas de diversidad, equidad e inclusión, independientemente de que esa persona sea mejor que todos los demás candidatos blancos que había para el puesto. Esto no te lo va a creer Donald Trump. Y ya que estamos en eso, hablemos rápidamente sobre la semana de Donald Trump. La semana de Trump comienza con esta señora que es una diputada congresista por Nueva Jersey, la Mónica McIver. La Mónica McIver ha sido arrestada, ya arrestó a 2 jueces, ya arrestó a un alcalde y ahora ha arrestado a una diputada. En otros lugares del mundo, no sé si en Estados Unidos por qué no funciona así, pero en otros lugares del mundo los diputados tienen fuero. ¿Qué significa el fuero? El fuero significa que no puedes actuar judicialmente contra ellos. Y el motivo de esto es evitar que se utilicen la persecución jurídica para impedir que lleven a cabo su labor como congresistas de acuerdo a la ideología que han expresado y por la cual sus conciudadanos los han votado. Entonces, tú puedes amenazar a un abogado, con abogados, a un congresista, puedes evitar que realice su labor legislativa como debe de hacerlo. Y entonces, pues, la abogada en funciones, la fiscal general estadounidense en funciones, Alina Habba, que era la abogada defensora de Donald Trump en el juicio que perdió y por el cual se le condenó por 39 delitos. 39 delitos, es un delincuente sentenciado. Anunció que va a acusar a la congresista por asaltar e impedir el trabajo de un oficial de la policía. Esa mujer estaba fuera de control, dijo, estaba empujando a los agentes federales. El video no muestra absolutamente nada de eso, pero lo que dice, lo más importante que dice Alina Habba es lo siguiente: los días de esa mierda han terminado en este país, vamos a tener ley y orden. Ley y orden a la que no estarán sometidos, por supuesto, la tribu MAGA, como el presidente de Estados Unidos, que si no está en la cárcel es porque consiguió la presidencia de Estados Unidos, y de hecho se lanzó a la presidencia de Estados Unidos otra vez para evitar caer en la cárcel, porque aparte de los 39 delitos por los que ya se le condenó, tiene, creo que son 8 o 9 juicios más, en los cuales podría tener distintas penas de cárcel. Este señor, ustedes lo conocen, es uno de los grandes hijos de la corrupción, porque para no meterme yo con señoras que por supuesto no tienen la culpa, seguramente su mamá era una buena persona que nunca esperó tener como hijo a esta bestia asesina, corrupta, represora, odiadora de personas diferentes, odiadora de las mujeres, odiadora de todas las personas que no son rusos puros y maravillosos, y que es Vladimir Putin. Lo digo, está en la semana de Trump por lo siguiente. Si ustedes recuerdan, Donald Trump dijo que el primer día de su mandato presidencial iba a acabar con la guerra en Ucrania. De hecho, en algún discurso, ya cuando se le calienta la boquita a Donald Trump, se va por otro lado, ¿no? Como fue ayer, decía que su viaje por el Oriente Medio había sido el más maravilloso viaje que persona alguna hubiera hecho a lugar alguno en la historia de la humanidad, según varios analistas. Los analistas viven en la cabeza de Donald y poco más, ¿no? Pero él dijo que incluso antes de tomar posesión, antes del primer día
de su mandato, iba a terminar con la guerra de Ucrania. No ha podido terminar con la guerra de Ucrania. La última vez que habló con Putin, le dijo que tenía que parar esto, que esto ya se iba a acabar y Putin dijo no, no, y ya. Putin le ha estado haciendo lo que en México llamamos darle el avión, decirle que sí, para que se vaya. Pero, dada la última conversación que tuvieron, Trump le dijo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y a otros líderes europeos que están apoyando ahora a Zelensky de una manera mucho más clara y abierta que en el pasado, que Rusia y Ucrania tienen que encontrar una solución para la guerra entre ellos dos. Y esto fue pese a que hace unos pocos días Trump había dicho que ya había llegado a un acuerdo con Putin para un alto al fuego que no existe. Si Putin no quiere un alto al fuego de 30 días, no quiere la paz tampoco. Y esto lo sabemos todos. Quiere poderse quedar con lo que robó y prepararse para robar el resto de Ucrania, a menos que se le pare. Pero que le pase ahora la pelota a ellos cuando estaba diciendo que él es el que lo iba a arreglar todo, solo revela cómo cambia de opinión y de actitud Donald Trump, siempre para su conveniencia y siempre embarcando a los demás. Pero una de las cuestiones más notorias de los recortes que ha hecho Estados Unidos y que ha hecho, por cierto, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, del cual ya parece haber huido Elon Musk después que le ha costado esto como 300 millones y ha fracasado estrepitosamente. Se que iba a ahorrar billones de dólares. Trillions en inglés, billones en español. Y bueno, cuando tú vas al sitio web del DOGE, del Departamento de Eficiencia Gubernamental, son unos pocos millones los que medio han ahorrado y luego han despedido un montón de gente que han tenido que recontratar. Pero entre las cosas que hizo Donald Trump es cortar el financiamiento de la organización USAID, la agencia estadounidense para la ayuda internacional. La ayuda internacional se da como una forma de ejercer lo que se llama el poder blando, es decir, conseguir la buena voluntad de países, sociedades y demás, lo que hacen todos los países que dan ayuda al desarrollo en distintas formas a distintos países. Todo el mundo lo hace por alguna conveniencia propia, aunque sea que te conviene quedar bien porque eres buena persona. Pero lo que ha resultado es que ha quedado, como dice allí, los cortes en la ayuda para el desarrollo, para la internacional de los Estados Unidos han dejado comida para millones de personas echándose a perder en el almacenamiento. Y esto es verdaderamente grave. Más de 600,000 toneladas métricas de comida de los Estados Unidos están sentadas en almacenamiento. Los inventarios de alimentos están atorados debido a que los cortes a la Agencia de Desarrollo Internacional, de Ayuda Internacional de los Estados Unidos, están en riesgo de caducar. No han podido salir de donde están almacenados para ir a la gente a la que estaban destinados y están a punto de echarse a perder, dicen distintas fuentes, a Reuters. Esto es una información exclusiva de Reuters, por cierto. Los cortes a la ayuda de Trump llegaron mientras aumentan los niveles de hambre en el planeta, entre otras cosas debido al cambio climático y a los problemas con las cosechas. Son raciones de alimentos que podrían suministrar la comida de 3,5 millones de personas durante un mes y que están en almacenes y bodegas por todo Estados Unidos porque no se pueden repartir y se van a echar a perder. Por supuesto, calculamos que al señor Donald Trump esto le tendrá, como tantas otras cosas, totalmente sin cuidado. Y finalmente, en el mundo de la COVID-19, que esta es una de las ilustraciones que tenemos de más o menos cómo es el coronavirus y por qué se llama coronavirus, porque parece que tiene una corona cuando lo ves de ladito, luego cuando lo ves completo tiene un montón de pinchos que utiliza precisamente para infiltrarse en las células sanas a las que parasita. Pues resulta que el gobernador Andrew Cuomo, que fue el ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo,
ahora está bajo investigación por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por las decisiones que tomó durante la pandemia de la COVID-19 cuando era gobernador. Cuomo ahora quiere ser alcalde de Nueva York, compitiendo contra el actual alcalde de Nueva York, que estaba siendo sometido a una investigación por actos de corrupción brutales, siendo demócrata, cuidado. Y entonces él fue a decirle a Donald Trump que lo quería muchísimo, que era muy simpático, que era muy guapo, que era lo que él quería y que lo salvara, por favor. Y Donald Trump ordenó que el Departamento de Justicia dejara de investigar al actual alcalde de Nueva York, demócrata, insisto, que fue a lamerle las botas a Donald Trump y con el que se quiere enfrentar Cuomo. Y ahora ese mismo Departamento de Justicia se lanza contra Cuomo. Junto con esto hemos tenido casos de jóvenes que han hablado sobre Palestina en su discurso de fin de curso y a los que ahora universidades como la de Nueva York les están negando el título, el diploma del título para el que estudiaron solamente porque expresaron solidaridad con el pueblo palestino. Y gente de distintos medios, de distintas dependencias gubernamentales que han sido despedidos por hacer informes que van en contra de lo que opina el señor presidente Donald Trump. Es decir, la única verdad aceptable, independientemente de los hechos y los datos, es la que diga Donald Trump. Es lo que hacía Stalin cuando Lysenko era nombrado el responsable de la agricultura y solo él decía la verdad respecto a la agricultura. Esto es lo que está viviendo Estados Unidos. El fascismo no viene a Estados Unidos. El fascismo ya está en los Estados Unidos. Y termino con esto. Hay tres grandes cadenas de televisión en Estados Unidos. CBS, ABC, y no me acuerdo cuál era la otra. Qué barbaridad. La NBC, claro. ABC le hizo una entrevista a Kamala Harris y en el tráiler, en el anuncio de la entrevista, venía una respuesta de ella a una pregunta X. Es irrelevante. Y en la entrevista, cuando la lanzaron al aire, venía otra respuesta. En realidad no es otra respuesta. Son dos partes de la misma respuesta. En la edición de la noticia se usó una y en la edición de la respuesta se usó otra. En la edición para la transmisión del programa. Donald Trump decidió que esto era una falsificación de las palabras de Kamala Harris para dañarlo a él en la campaña por la presidencia de Estados Unidos y ha demandado a la cadena ABC por $20,000 millones por esas dos distintas o dos partes distintas de la respuesta que dio Kamala Harris en la entrevista que le hizo al programa 60 Minutes. 60 Minutes, 60 minutos, que ha tenido muchas imitaciones y copias por todo el mundo, lleva muchísimos años haciendo periodismo del más alto nivel en los Estados Unidos. El director de 60 Minutos hace unas semanas renunció porque ya no podía hacer el programa como él debía y la dueña, la que tiene el control accionario de ABC, ha decidido que va a rendirse a Donald Trump, va a llegar a un acuerdo con él para darle algunos miles de millones de dólares a cambio de poder vender ABC, que está tratando de adquirirlo, otro gran conglomerado de la comunicación, en vez de pelear contra Donald Trump en los tribunales, cuando todos los expertos dicen, por supuesto, que podrían ganarle el juicio en los tribunales porque no hay forma de decir que eso determinó nada en las elecciones, ni que hubo mala intención, ni que hubo intención manipuladora, y mucho menos que fuera corrupción, como lo pretende Donald Trump con sus 20,000 millones. Pero es que no es que quiera los 20,000 millones. Quiere aterrorizar a ABC y a todos los periodistas y a todos los que se expresan en contra de él, como los comediantes nocturnos. Yo suelo ver en las mañanas los programas de Stephen Colbert y de Jimmy Kimmel, que además son resúmenes noticiosos para mí de lo que pasa en Estados Unidos, sobre todo con Donald Trump. Y pues ni el lunes ni el martes estuvo Jimmy Kimmel en la televisión. Yo dije, bueno, igual ya lo echaron porque Donald Trump dijo o echan a Kimmel o les meto una demanda por 50,000 trillones de cuatrillones de esdrillones de dólares. No, afortunadamente no hubo programa porque Jimmy Kimmel fue abuelo, nació su nieta y entonces prefirió estar con su nieta que hacer el programa, lo cual me parece muy razonable. Pero el terror ya está allí, el miedo ya existe. Y esa es el arma fundamental del fascismo. Que tengas miedo de hablar, de trabajar, de opinar, de
de pensar. Ese es el gran logro que está teniendo Estados Unidos. Y no es en Estados Unidos. Afecta a todo el planeta porque Estados Unidos sigue siendo uno de los epicentros del planeta, les guste a ustedes o no.